Bienvenidos y bienvenidas de nuevo. Hoy vamos a hablar sobre la Colombia precolombina y algunas características principales. Para hablar un poco de la Colombia precolombina, debemos entender que inicia en el siglo V a.C. a través del Istmo de Panamá. Ingresaron al territorio colombiano los primeros pobladores del país. Entonces se le llama precolombina, como le dije en el anterior video, que significa que es antes de la llegada de los españoles a nuestro territorio colombiano. La familia Chiccha, que fue una de las comunidades indígenas que ingresaron, debido a grandes diferencias en su idiosincrasia, con el tiempo el grupo se dividió en caribes, arahuat y muiscas. ¿Qué significa eso? Que cada cultura tenía como una organización social, política y cultural distinta, entonces lo que hicieron fue dividirse para no tener más dificultades y cada una tener una organización distinta. Cada una se organizó en tribus relativamente pequeñas en tamaño y la población que dejaron fueron importantes legados culturales, como lo vimos en un anterior video, calendarios, civilizaciones construidas, arquitectura ya organizada. Entonces cada una se dividió, pero cada una hizo una organización distinta que aportó en las comunidades culturales de esa época. Con un gran desarrollo cultural y tecnológico, los muiscas se ubicaron en la parte del centro del país. Eran agricultores, tejedores, mineros y orfebres. Y el mito del dorado, creo que algunos lo han escuchado, de origen muisca, parte de la ceremonia en la que un nuevo cacique bañado en oro era llevado al centro de la laguna de la Guatatativá. Generalmente a esta, digamos, leyenda o mito, se le llamó el dorado, han escrito muchas leyendas acerca del dorado, pero digamos que de eso se originó a partir de una, digamos, de una historia de las comunidades muiscas donde hablaban que el cacique ingresa a la laguna y se baña en oro. Generalmente los muiscas eran expertos en, digamos, hacer del oro un material distinto, ¿sí? En este caso podrían hacer esculturas especiales en oro. Entonces a partir de ahí empieza unos mitos y unas leyendas a partir del dorado. O en algunos casos han dicho que los muiscas tenían demasiado oro y eran unos, digamos, una cultura muy rica. Pero ellos aprovechaban su artesanía para construir el oro y hacerlo especialmente, digamos, en unas ritualidades que para ellos eran importantes, porque no veían el oro como algo de riqueza, sino más bien como la idea era construir a partir de ahí unas estatuas, unos personajes principales que para ellos eran como unas ritualidades. Entonces, cuando llegaron los españoles a mirar que ellos utilizaban el oro de otra manera, dijeron, pero ellos son ricos, ¿sí? Y no aprovechan esas riquezas. Pero para las comunidades indígenas, pues digamos que era, digamos, entre comillas, muy normal tener el oro y construirlo y hacer artesanía con él. Otra familia que hace parte de la historia precolombina de Colombia fue la familia Arahuat, que pobló la Guajira, Caquetá, dedicándose a la ganadería, la agricultura, la pesca y la caza. Oficios similares realizó la familia Caribe, que fue guerrerista y no evidenció mayor desarrollo cultural, y una característica común entre esos pueblos era el politeísmo, lo que les hablé anteriormente, que creían en diferentes dioses y diferentes deidades y que para ellos era supremamente importante. Dice que durante la época precolombina en Colombia se desarrollaron alrededor de 12 culturas distintas en el territorio colombiano antes de la conquista. Se destacan los pueblos Quimbaya, Sinú, Tayrona y Calima, y también expertos en alfarería y orfebrería, expertos en realizar todo lo que tiene que ver artesanía con oro, ¿sí? Era supremamente importante. Entonces digamos que cuando llegan los españoles dicen la cultura indígena es importante y empiezan pues en este caso a hacer un intercambio entre oro y lo que ellos traían, y a partir de ahí empieza un proceso de invasión en esos territorios indígenas. Los taironas se ubicaron en la Sierra Nevada de Santa Marta, lugar en donde los españoles encontraron una cultura avanzada con grandes concentraciones de población.
Dicha cultura se especializó en la construcción de muros de contención y terrazas. Creo que lo hemos hablado en un anterior video, pero es importante entender por qué se le llama a Colombia, digamos, uno de los territorios donde más comunidades indígenas ha existido, parte de América Latina, después del Perú, ¿sí? Después de México, que también es uno, digamos, un país donde tiene mucha cultura indígena y comunidades o grupos étnicos. Bueno, no siendo más, el día de hoy pasamos, digamos, haciendo un recorrido de general y cuáles son las principales comunidades del territorio colombiano que hicieron parte de la Colombia precolombina. Que esté muy bien.